En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para Adultos y estamos hablando de las virtudes. En las charlas anteriores hemos hablado de las virtudes de fe, esperanza, caridad, etc. Hoy hablamos por la segunda vez de las virtudes morales, de prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y me baso en el Catecismo Bíblico Apologético, lección 35. ¿Cuáles son las principales virtudes morales? Bien, pienso que todos conocen estas virtudes. Las principales virtudes morales son la religión que nos hace dar a Dios el culto debido y las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, que nos hacen vivir una vida honesta. En la charla anterior hablé de la justicia. Y bien, la justicia tiene como parte la religión. La religión. Entonces, un hombre que no profesa ninguna religión ya es injusto con su creador y benefactor. Las virtudes morales son muchas. Algunas son más importantes que otras. Las que tienen mayor importancia en la vida cristiana y que principalmente regulan nuestras costumbres, haciéndolas honestas y conformes a la ley divina, son las 4 que acabo de decir: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Las virtudes teologales, ¿se acuerdan? Nos dijimos, las virtudes teologales nos unen directamente a Dios como a su objeto creído, esperado y amado. Con la fe yo creo en Dios, creo en lo que Dios reveló, porque Dios lo reveló y porque Dios no puede equivocarse ni engañarme. Por la esperanza pongo en Él toda mi confianza, espero un día verlo y gozar de Él, y también espero de recibir de Él lo que promete, y con la caridad es amar a Dios. Ahora, el que está en pecado mortal no tiene la caridad. Entonces, todavía el cristiano en pecado mortal tiene la fe, la esperanza, pero como una lámpara sin luz. Al confesarse, recupera la gracia, recupera la caridad, y recupera estas virtudes, fe, esperanza, están animadas también. Entonces, por las virtudes teologales dijimos, nos unimos directamente a Dios como a su objeto, creído por la fe, esperado por la esperanza y amado por la caridad. Las virtudes morales regulan nuestras costumbres, dijimos, de tal manera que podemos ejercitar las virtudes teologales y unirnos a Dios con todo nuestro ser. Entonces, estas virtudes morales nos ayuden a unirnos con Dios con todo nuestro ser. Todas las otras virtudes morales dependen de las 4 cardinales, que son como partes subjetivas, aspectos particulares de ellas. Entonces, vamos un rato a ver toda una lista. Y también unas de esas virtudes son como partes integrantes que las completan y perfeccionan. Y otras son partes potenciales. Entonces hay en esas virtudes partes subjetivas que son aspectos particulares de ellas, otras son partes integrales que las complementan y perfeccionan, y otras son partes potenciales. Veremos todo esto. Entre las virtudes que dependen de la justicia, tiene una especial importancia la virtud de la religión. Noten eso. Entonces, de la justicia, la religión hace parte de la virtud de la justicia. Antes, por ejemplo, los pueblos, las naciones, tenían religión y oficialmente el rey, el emperador, el presidente, el alcalde iba a misa, dar gracias al Señor, pedir misericordia al Señor en nombre de todo su pueblo. Es justicia. Si alguien te da algo, te dice gracias. Una persona cae, el otro le levanta, dice gracias. ¿Sí? Debemos de agradecer al Señor. Entonces, la religión hace parte de la virtud de justicia, que el catecismo considera la primera entre las virtudes morales. De hecho, la virtud de la religión es la primera entre esas virtudes. La religión regula nuestras relaciones para con Dios. Noten esto también. La religión regula nuestras relaciones para con Dios conforme a las obligaciones que se derivan
de los 3 primeros mandamientos del Decálogo. Entonces la religión, la virtud moral de la religión regula nuestras relaciones y nos ayuda a cumplir, obedecer, respetar los 3 primeros mandamientos. Por ejemplo, adorar a Dios y amarlo más que todo. Bien, ¿cómo voy a adorar a Dios? Le dice, bien, el domingo mediante el culto divino, mediante la Santa Misa. No jurar en vano. Un hombre religioso no jura, no toma Dios testigo de sus mentiras. Santificar del Señor. El que no santifica del Señor, con el tiempo, concretamente se queda vacío. No solamente el domingo adoramos a Dios, damos gracias a Dios, pedimos ayuda y misericordia de Dios, pedimos perdón de nuestros pecados, también recibimos ayudas, socorros, luces, fuerzas para vivir cristianamente la semana y también ilumina nuestra mente mediante la lectura de la palabra de Dios, del Santo Evangelio y la predicación que hacen los ministros autorizados. Entonces, la virtud de religión regula nuestras relaciones para con Dios. Se dice que en los procesos de beatificación y canonización de los santos, la Iglesia examina si los santos han ejercitado en grado heroico, en primer lugar, las virtudes de fe, esperanza, caridad. Entonces, cuando proponen a alguien a los altares a ser beato o santo, bien, la Iglesia va a hacer una encuesta más que policíaca, analizar las virtudes de fe, esperanza, caridad. Después las virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza, templanza y religión. Esto nos dice qué importancia tengan las virtudes cardinales en la vida cristiana. Ahora, como ya lo dije varias veces, esas virtudes cardinales tiene su aspecto también natural, adquirido. Y por eso dichosos los padres que educan a sus hijos en la virtud, haciéndolo, digamos, superar las dificultades para que mañana no cedan delante de cualquier cosa. Por ejemplo, un niño caprichoso, ay, no quiero, no gusta, no hago caso. Ok, hoy esta cosita chiquita no le gusta, pero mañana puede ser que su esposa ya no le guste. O su esposo, o su cosa, y será una catástrofe. Si no dominó la cosa chiquita, más tarde no dominará la grande. Demos un ejemplo. Las 4 virtudes cardinales se representan en la iconografía por 4 graciosas doncellas, muchachas. La prudencia está sentada y tiene en su mano unas serpientes, cuyo instinto imita para esquivar los peligros, recordando la advertencia del Salvador que recomienda ser sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Entonces el símbolo de la prudencia ahí tiene como la serpiente. La serpiente es muy atenta para evitar el peligro, sobre todo cuando les dan golpes, evita el golpe. Sed prudentes como serpientes. En la otra mano, esta muchacha tiene un espejo, símbolo de las virtudes teologales, en las cuales tiene fijos los ojos continuamente. Cuando uno tiene fijo los ojos a la eternidad y su primera preocupación es su salvación eterna, bien practica la fe, la esperanza, la caridad. La justicia, ¿cómo está presentada en la iconografía? Se ve presentada como una muchacha de pie y tiene en las manos una balanza y una espada, porque pesa y satisface los derechos de cada uno y venga la inocencia conculcada. Entonces hay 3 cosas aquí. La justicia, simbolizada uno por la balanza, cada uno suyo. La espada va a castigar el mal. Entonces un jefe de familia, un jefe de empresa, un jefe de Estado, el juez cuando castiga al malhechor, no es venganza, es restablecer la justicia. La justicia para que otros no hagan lo mismo. La justicia venga también la inocencia conculcada. Ustedes saben, hoy los inocentes son víctimas y los malhechores apenas lo atrapan, lo sueltan. Es un problema. Si no hay consecuencia, alguien me dijo que estuvo en la cárcel un tiempo, es santo remedio. Tuvo que mejorarse por completo porque ya ahí sintió. El dolor es una manera es una medicina que rectifica. La fortaleza está simbolizada como una muchacha de pie, apoyada en una columna y aprieta una espada.
Es fuerte como una columna en la adversidad, sufre combate hasta la muerte. Fuerte. Y la templanza está sentada y sostiene un freno en un globo terráqueo. Significa que el hombre temperante tiene a raya sus pasiones, domina sus pasiones. Se domina a sí mismo y es como el dueño del mundo. Los mansos poseerán la tierra. Entonces la templanza es una virtud muy, muy importante para dominar sus pasiones. Si uno no domina sus pasiones, bien va a ser dominado por las pasiones. Y el que está dominado por las pasiones, pobre de él, ¿eh? Pobre de él. A mí me da mucha pena cuando escucho gente decir, ya no puedo, ya soy adicto, ya no puedo vencer esos problemas. Es grave. Entonces, todo esfuerzo que hacemos nos ayuda para el futuro. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Por qué se llaman estas virtudes cardinales? Se llaman cardinales porque son el quicio, dijimos, es decir, el sostén de las otras virtudes morales. Entonces, estas 4 virtudes son el quicio, el sostén de las demás virtudes morales. Si usted no tiene estas, no tiene las demás, no puede tener las demás. Los quicios sostienen los póstigos de las ventanas y los batientes de las puertas. Quicio, es cardo cardinis en latín, entonces el cardinal viene de ahí. Las virtudes cardinales sostienen todas las demás virtudes morales, las cuales todas se apoyan sobre la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y religión. Depende de ellas, o como partes subjetivas, o como parte integrante, o como parte... De cerca o lejos, todo depende de estas 4. Las virtudes morales son muchas y se distinguen entre sí por el objeto hacia el cual inclinan, es decir, por la clase de bien que nos hacen practicar y según las facultades humanas que perfeccionan, regulan en sus actos. Los principios internos de los cuales proceden todos nuestros actos o actividad moral son 4. Noten esto: el entendimiento, la voluntad, el apetito concusible y el apetito irascible. Son 4. Entonces, el entendimiento, la inteligencia, la voluntad. Después, en los sentidos, apetito concusible, lo que nos atrae, o lo irascible, nos impulsa a defender. Cada una de las virtudes cardinales regula uno de estos principios de nuestra acción. La prudencia, por ejemplo, regula y perfecciona los actos de la inteligencia en cuanto se refieren a la moralidad de las costumbres. Muy interesante. La prudencia regula y perfecciona los actos de la inteligencia en cuanto se refiere a la moralidad de las costumbres. La justicia gobierna la voluntad y dirige sus actos de manera que dé a cada uno, a Dios, lo suyo, a mí mismo el mío, al prójimo el suyo, lo que le es debido. Entonces, la justicia gobierna la voluntad y dirige sus actos de manera que se da a cada uno lo que le es debido. Esto es universal, ¿no? Cuando hay fe, podemos decir, hay también justicia, porque justicia sin fe, sin religión, bonito a decir, pero en concreto no funciona, muchas veces no funciona. De ahí esto es lo que explica tanta corrupción en la sociedad y en los poderes, desde el abogado que se vende por desgracia hasta el juez que condena injustamente. Hace poco leímos en las lecturas el libro de Daniel Profeta, una casta y santa mujer, muy bella y muy santa, muy virtuosa, Susana, la quisieron pecar con ella, 2 viejitos, y finalmente hicieron una trampa y la acusaron de ser adúltera, y lo que no era, ellos querían ser adúlteros con ella, y ella no aceptó, entonces finalmente la condena a muerte. Y cuando iban a apedrearla, Dios suscitó un joven profeta, San Daniel. ¿A dónde van? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van a hacer a lo tonto esta injusticia? Dice, traigan aquí, esta mujer es santa, no tiene culpa, la condenan injustamente. Entonces la gente, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces le llamó a los 2 viejitos y les preguntó, ¿bajo qué árbol pecaba esta mujer? Bajo este árbol tal árbol. Y bien, después llama al otro, dice otro árbol.
Entonces se ve que se contradicen, ¿no? Y después lo acusa, ustedes de que torcían la justicia, que condenaban los inocentes y absolvían los culpables por dinero y abusaban de las débiles hijas de Israel. Pero esta hija de Judá no permitió esas cosas. Y finalmente, en lugar de ser ella apedreada, Susana, ella fue salvada y son los dos viejitos que fueron apedreados. ¿Y por qué estos viejitos jueces, a pesar de ser de Israel, ¿no? ¿Por qué hacían esas fechorías? Porque decía, no querían levantar su cabeza hacia el cielo. No querían, ya estaban en su pecado. Hoy la sociedad sufre mucho de esto. Hay gente honesta, gracias a Dios todavía, pero hay también mucha injusticia por esa razón. ¿Y la justicia para qué sirve? La fortaleza sirve para regular el apetito irascible, haciendo que las pasiones que proceden de él, como la ira, audacia, temor, esperanza, desesperación, no arrastran la voluntad al mal, sino que la empujen a escoger el bien. Entonces, noten bien, eso es importante. La fortaleza regula el apetito irascible, es decir, la ira, audacia, temor, esperanza, desesperación, haciendo que las pasiones que procedan de esto no arrastran la voluntad al mal, sino que la empujen a escoger lo mejor o el bien. Por eso sirve la fortaleza. Regular la ira, la audacia, temor, esperanza y desesperación, para que la voluntad escoge el bien y no sea impulsada al mal. ¿Y la templanza para qué sirve? Bien, la templanza hace otro tanto con respecto a las pasiones del apetito concupiscible, amor, deseo, gozo, odio, tristeza, no entregarse a estas cosas de una manera imprudente. Todo es bueno, todo lo que Dios dice es bueno, pero depende del buen uso o mal uso. Entonces, ¿qué dijimos? La prudencia regula los actos de la inteligencia, en cuanto se refiere a la moralidad de las costumbres. La justicia gobierna la voluntad y dirige sus actos para dar a cada uno lo suyo. Y la fortaleza regula nuestra ira, audacia, temor, esperanza, desesperación, para que la voluntad no escoja lo malo, la venganza, la cosa, y sino que escoja el bien. Y la templanza hace que nuestros apetitos concupiscibles, de lo que atrae, amor, deseo, gozo, odio, fuga, etc., sean también razonables y no de una manera ciega. Entonces, toda la perfección de la vida cristiana consiste en ejercitar las virtudes teologales, morales e intelectuales. Ahora vamos a ver una por una estas virtudes y sus partes, sea integrales, o sea potenciales, o sea subjetivas. Entonces, noten, eso es interesante, porque cada una de esas virtudes tiene sus chiquillos. Es realmente muy interesante. Entonces, eso lo haremos en la charla siguiente para no alargar esta.